Hola, hoy quiero hablarles un poquito de cómo sumar vectores de una forma muy sencilla. ¿Qué digo? Los vectores son cantidades que se pueden expresar de múltiples maneras. Una manera podría ser, llamémosle el vector A, y lo podemos dar como una pareja. Una pareja A, la pareja, por ejemplo, 3,2, ¿no? ¿no? Eso es un vector, ¿no? Pueden haber vectores de tres dimensiones, por ejemplo, el vector B puede tener más de dos componentes. 5 menos 1, 4, por ejemplo. Ese es otro vector. Y en general cualquier expresión con n cantidades de componentes, este tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 20, se llaman vectores y se utilizan para muchas cosas. Especialmente los vectores de R2 y R3 se utilizan en física y se pueden graficar y es muy importante que aprendamos el funcionamiento de estos vectores. Entonces veamos cómo la principal operación es la suma. Entonces vamos a hablar de vectores de R2. R2 me refiero a que tiene dos elementos nomás. Entonces veamos un vector B. Un vector B, vamos a hacer que el vector B sea 1,5. Si nos piden sumar esos dos vectores, obviamente que es muy sencillo, muy elemental. Entonces será componente a componente. Sumamos esta pareja, las primeras componentes, en este caso haría 4 y sumamos las segundas componentes que haría 7, ¿cierto? Entonces 3 más este 3 más 1 nos da 4, o sea que la suma da 4 y las segundas componentes las sumamos. En ese caso nos da 2 y 5 da 7 y ya está la suma de esos dos vectores. E incluso se puede determinar qué tan grande es ese vector, o sea, la magnitud, o la norma, ¿no? La norma de ese vector, la norma se hace aquí como valor absoluto. Entonces se define por Pitágoras como 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y ya calculamos ese valor, lo que dé. En este caso da 49 más 16 como 65, ¿no? Raíz de 65. Entonces ese valor es el tamaño de ese vector, ¿no? 65 es un poquito más grande, más, esto es como aproximadamente 8,1, por digamos algo ahí, a ver, como 8,8. 8,1 unidad de tamaño, ¿no? El tamaño del vector, ¿no? Normalmente también se grafican, entonces tendrá 8 unidades de tamaño. Como se pueden graficar, obviamente, entonces podríamos, por decir algo, vamos aquí algo, a ver, aquí de manera rápida, eh, un, un plano cartesiano muy simple y intentemos sumar dos vectores, ¿no? Intentemos sumar este vector por acá y otro vector por acá, este vector por ahí. Entonces al sumar esos dos vectores nos va a dar un nuevo vector, dígase, nos da como por acá, vamos a suponer que nos da un vector por ahí. Este vector es la suma de este vector rojo, y este vector amarillo, ¿no? Entonces al sumarlos nos da un vector más o menos de esa naturaleza. Es como lo que tenemos acá, tenemos dos vectores y al sumarlos nos da otro nuevo vector y este nuevo vector es este que tiene su dimensión, que tan grande. Y también podemos determinar la inclinación del vector, ¿no? Cómo se calcula ese ángulo, vamos a llamar el ángulo teta. Ese ángulo teta se calcula como la arco tangente o tangente a la menos 1 de 7 dividido en 4, o sea, el y sobre el x, ¿cierto? El y, caso 7 sobre 4. 7 sobre 4 se ejecuta en la calculadora y por decir algo podrías dar 60 grados, ¿no? Esto estoy aquí hablando,
mirando que este ángulo aproximadamente podría ser 60 grados, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de la suma de vectores. Entonces, veamos un caso ya específico, un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos vectores, el vector U. Tenemos un vector U, mírelo acá, este vector U, marcado con U, y un vector V. Dice que sumar esos vectores U con V, pero no tenemos las componentes. Entonces necesitamos las componentes de estos vectores. Aquí como estamos cuadriculado, aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 5. Pues obviamente estamos hablando del vector de componentes 3, 5. Y este vector acá, el vector V, sus componentes serían menos 5, este menos 5, y aquí sería el 2, ¿cierto? 2, menos 5,2. Si nos piden sumar, en ese caso, V más U, esos dos vectores, simplemente sumar las componentes, ¿no? O sea que sumamos este 3 con este menos 5, 3 con menos 5, indiquémoslo acá, 3, o primero menos 5, más 3, las primeras, y la segunda componente sería el 2 más 5, ¿cierto? Más 5. Estamos sumando los dos vectores y aquí tendremos indudablemente menos 2, menos 5 más 3, menos 2,7. Menos 2,7. Este es el vector suma, ¿no? Menos 2,7, que si lo fuéramos a graficar, aquí está el menos 2 y por acá estará el 7, entonces sería un vector que va hasta allá. Pues intentémoslo graficar a ver qué nos da más o menos esto, ¿cierto? Menos 2, 7. Vamos un poquito más anchito aquí para que verlo. Menos 2, 7. Este vector amarillo que acabo de hacer, menos 2, 7, es la suma del vector U y el vector V. Veamos ahora la magnitud, qué tan grande es ese vector. Vamos a mirar qué tan largo es ese vector. Entonces es la norma, ¿no? Entonces calculemos la norma. La norma de ese vector. Norma de B más U, ¿cierto? La norma del vector suma. Entonces sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 7 cuadrado. 7 cuadrado, o sea que esto nos da 4 más 49. 49. Y definitivamente ese vector suma, la magnitud de ese vector suma es la raíz de 53. ¿Ok? Aquí faltaba. Entonces el vector suma B más U. No olvide que estos son valores absolutos, ¿no? Estas líneas. B más U es raíz de 53, el tamaño. ¿Qué tan grande es este vector? ¿Qué tan largo es? Entonces, mide raíz de 57, de 53, que es un poquito más de 7, ¿no? Pues 7,2 por decir algo, digamos algo ahí como es de una longitud 7,2 aproximadamente, ¿no? 7,2, bueno, o cualquier valor próximo a eso es que he escrito ahí, ¿cierto? Bueno. También podemos calcular la inclinación, ¿no? La dirección de ese vector. Entonces vamos a intentar calcular la dirección del vector. Entonces sería el teta es igual a tangente a la menos 1, a tangente a la menos 1, en este caso del vector suma, que sería el y, que en este caso es 7 sobre menos 2. 7 sobre menos 2, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto nos produce ese vector, ¿cierto? Nos da
mirándolo acá, da exactamente menos 74 grados. Menos 74 grados. ¿Cierto? Nos das un vector menos 74 grados, haría como por acá, porque es una, incluso nos da como por acá, nos da un valor negativo. Y obviamente que no tiene sentido porque el que estamos hablando nosotros, el que es este amarillo, no el que nos da el ángulo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando uno ve un cursito de trigonometría, pues, nos damos a dar cuenta que este vector, que de menos 74, se puede trasladar aquí hacia el otro, hasta este cuadrante, ¿no? Más o menos así. Entonces, se trabaja hacia allá. Entonces, pero ¿cuánto es el ángulo? Nosotros estamos interesados en saber cuál es el ángulo, este ángulo, ¿no? Lo corregimos acá. Este ángulo. ¿Qué ángulo es este? Que no es menos 74. Entonces el verdadero ángulo es igual a 180 menos 74. Menos 74 grados. 180 menos 74 da 106. O sea que el verdadero valor del ángulo es 106 grados. Ahora sí tiene sentido de que nuestro ángulo, mira, 106 grados, tiene sentido, tiene una magnitud de raíz de 53 y sus coordenadas. Ahí de esa manera hemos calculado la suma de dos vectores. Ahora veamos otro caso. Veamos este caso de estos vectores en la cual vamos a suponer que este vector v, vamos a ponerle valores por acá, a ver, a este lado, el v, el tamaño del vector v, este que estamos mirando acá, tiene una magnitud de 8 unidades, pongámosle a ver, 8, para no meternos con detalles, 8 unidades, y tiene una inclinación es esto, ¿no? De unos, que digamos, 70 grados. 70 grados. Y veamos el vector amarillo, el u. Entonces el u más pequeño, vamos a decir que tiene 4 unidades de largo y que tiene un ángulo de inclinación o una dirección de 15 grados, que pienso que puede tener 15 grados. Bueno, entonces la pregunta es, la idea es cómo vamos a sumar los vectores u, cómo vamos a sumar esos dos vectores, el vector u más el vector v. El problema es que no tenemos ese vector, en este caso el vector v, o sea, este vector no conocemos las componentes, necesitamos calcular las componentes. Igualmente el vector u, o sea, también necesitamos sus componentes rectangulares. O sea que necesitamos aquí calcular el b de x, la componente horizontal, y la componente vertical by, y aquí calculamos el ux y el uy. Pero conocemos unas formulitas para calcular esos valores, ¿no? Sabemos que voy a calcular aquí el b de x es igual a norma de b por el coseno, estoy calculando el b, o sea, arriba el coseno es 70 grados, ¿cierto? Entonces, b por coseno de 70 grados, o sea, 2.74. Lo que estamos, bx es igual a 70, a norma b, que es 8 por coseno de 70. 8 por coseno de 70, ahí sí ya lo tenemos acá, el b de x en las 2.74. 2.74. Listo. Y ese valor lo vamos a traer ahorita, lo metemos acá. Ahora, el b de y es parecido, ¿no? Es norma de b por el seno de 70. El seno de 70. O sea que el b de y es el mismo 8 por el seno de 70. Pero el 8
pues el seno de 70 nos da la módica suma de 7,52. Entonces el B de Y es igual a 7,52. Entonces ahora sí podemos traer esos valores y ubicarlos y ya tenemos nuestros componentes. Este valor lo voy a colocar y vale 2,74. Y este segundo valor, el B de Y, lo voy a borrar y lo colocamos que vale 7,52. 7,52. ¿Listo? Y ahora vamos a calcular, borremos esto que ya lo trabajamos, esto ya está listo. Vamos a quitar esto de ahí para liberar espacio. Ahora vamos a calcular el U de X, pero el U de X es norma de U por el coseno, en este caso de 15 grados. Mírenlo acá, estamos hablando de este. O sea que estamos hablando de 4 por el coseno de 15. Pero 4 por el coseno de 15 nos da 3,86. 3,86. Igual, ahora calculemos U de Y. U de Y es la norma de U por el seno de 15. Así que U de Y, la componente vertical, U de Y sería 4 por el seno de 15. Y ese componente vertical, U de Y, da 1,03. 1,03. Entonces ahora ya tenemos estos dos valores. Ya tenemos el U de X, este valor que lo vamos a reemplazar acá. Y este U de Y que vale 1 punto, lo vamos a reemplazar acá. ¿Ok? Entonces vamos a quitar el valor que teníamos ahí. Listo. Y lo vamos a reemplazar. El U de X que da 3,86, coma, y el otro 1,03. 1,03. Y ahora sí podemos sumarlos, ¿no? Ahora sí podemos sumar los dos vectores. Podemos, permítame borrar esto. Ya está calculado. Entonces ya podemos usarlo. Entonces vamos a sumar U o V más U, como quiere. Cualquier, la suma es conmutativa. U más U, V más U, sería igual a 2,74 más 3,86, coma, 7,52 más 1,03. Y esa sumita, ya verás, aquí al sumar estos dos, da 6,6. 6,6. Y esta otra sumita de por allá nos da 6,55. 6,55. ¿Listo? Entonces ya la podríamos de pronto graficar si tuviéramos todo diseñadito aquí en nuestro plano cartesiano. Podemos graficar ese vector si no lo piden, ¿cierto? Entonces podríamos ya empezar a graficar ese valor. Pero no tenemos ahí, no hay tiempo, entonces veamos este es el vector suma, ¿no? B más U. ¿Listo? Este es el vector, ¿listo? Esa sumita. Bueno, la norma, o qué tan largo es ese vector suma de B más U, es la raíz cuadrada de 6,6 al cuadrado más 6,55 al cuadrado. ¿Listo? Y eso da 86,46.
86,46 y eso aproximadamente 9.3. 9 aproximado 9.3 de tamaño. Y finalmente el ángulo de inclinación, pues de manera similar el ángulo θ sería la tangente a la menos 1 de y, en ese caso es 6,55 dividido en 6.6. Eso aproximadamente, bueno, no sé, aquí debe estar cerca de 45 grados, ¿no? Da, puede ser 44 grados, puedes escribir algo ahí, pero no es exacto, ¿no? Unos 44 grados más o menos es la inclinación de ese vector suma, ¿no? Más o menos por acá o algo así. Un vector que tiene unos, así, un poquito más largo, bien extenso, ¿no? Como está por acá, digámoslo ahí. Por decir algo debe ser un vector así como el que hemos dibujado, es el vector suma de los dos. No quiere decir que ese sea, pero debe ser quedar parecido a ese que tenemos ahí. De esa manera hemos podido sumar vectores que no nos dieron la magnitud, no nos dieron las componentes acá, sino que nos tocó calcularlas. Nos tocó calcularla, pero lo logramos, la calculamos y después hicimos todo lo relacionado. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva.